Bien, hermanos. Hace bastante tiempo que una hermana me viene insistiendo sobre algo que nosotros hacíamos y dejamos de hacer. Lástima que la hermana no vino hoy. Que era traer todos los domingos un atributo de Dios y hablar sobre él antes de iniciar la prédica. Hoy, a partir de hoy, 3 de octubre, vamos a retomar eso que estábamos haciendo, de traer un atributo de Dios y hablar sobre él, ¿ok? Brevemente. Entonces, el atributo de hoy, el atributo que tenemos de hoy, de Dios para hoy, es que Dios es espléndido. Diga usted, Dios es espléndido. Dios es espléndido. A ver, cuando yo le digo a usted espléndido, cuando una persona es espléndida, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué piensa usted inmediatamente cuando usted escucha que alguien es espléndido? Ajá. Ajá. O sea, cuando decimos que Dios es espléndido, cuando hablamos de que una persona es espléndida, antes de ir al que obviamente ostenta el título máximo en esto, cuando hablamos de que una persona es espléndida, estamos hablando de alguien que tiene la capacidad de dar de manera desmedida. ¿Ok? No es alguien que está dosificando lo que da necesariamente, es alguien que da ¿cómo se llama? A manos abiertas, a manos llenas. ¿Ok? Entonces, cuando usted dice, es que esa persona es muy espléndida, eso significa, prepárese porque no le va a dar una cochinadita así. Si le va a hacer un regalo, si le va a dar algo a usted, lo que le va a dar va a ser algo realmente significativo. Usted se va a sorprender por la calidad y por el tamaño y por el tipo de regalo que esa persona le va a dar. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es espléndido, estamos hablando de que Él da a manos llenas. ¿Ok? Y podemos nosotros estar convencidos de que esto es así. Porque cuando usted piensa en toda la creación no está limitada. ¿Ok? Entonces, les voy a poner 4 colores y con esos 4 colores que se la jueguen. ¿Verdad que no? Hay millones de colores. Millones. Miles de millones de aromas. Miles de millones de sabores, de texturas. Entonces usted se da cuenta de que Dios no escatimó. O sea, Dios no escatimó, en ningún momento Él escatimó cuando Él hizo la creación. La hizo tan grande, la hizo tan espléndida, porque Él tenía como propósito de que usted y yo disfrutáramos de esa creación. Entonces Dios no fue mezquino cuando creó todo lo que nosotros conocemos. Amén. No fue mezquino inclusive cuando nos creó a nosotros, porque Dios puede haber dicho, les voy a dar 2 sentidos y con eso que se la jueguen, la vista y el oído, y listo, con esos 2 para que puedan ver y oír y ya. No, nos dio 5 sentidos a través de los cuales nosotros percibimos el mundo que nos rodea, para que usted pueda tocarlo además, para que usted pueda olerlo además, para que usted pueda saborearlo además. ¿Ok? Entonces, ciertamente nosotros podemos decir que Dios es espléndido. Él no escatima. Y quiere que le diga una cosa, tampoco desperdicia nada. ¿Ok? Dios no desperdicia nada, hermanos. Absolutamente todo lo que existe tiene un propósito. Dios lo puso ahí donde está con un propósito específico. El otro día estaba escuchando, a veces me gusta ver un programa de History que se llama Alienígenas Ancestrales. Me gusta porque a veces dicen cosas que tienen sentido. No me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Y usted vaya a decir, es que ya está, se nos fregó el pastor. Ya está creyendo, ya lo perdimos, está creyendo en alienígenas, esos vainas, y ahora sí se fregó, ¿verdad? Ok, lo que ellos no entienden de todas las investigaciones y de todos los descubrimientos que ellos hacen es que sí, ciertamente los alienígenas existen.
nosotros fuimos creados por un alienígena, por un extraterrestre. ¿Usted me entiende el concepto? Dios no es un terrestre, ¿verdad? Dios no es un humano. ¿De dónde viene el Señor? ¿De dónde viene Dios? Del exterior, de la inmensidad, de una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Entonces, aunque usted no lo crea o no lo haya visto así, nosotros sí procedemos de extraterrestres. Efectivamente es así. Y hay algo muy interesante, cuando ellos hablan de los alienígenas y de los contactos con los alienígenas y la influencia de los alienígenas y un montón de cosas más, ellos están hablando de seres de otra dimensión que han tenido contacto con la humanidad. Efectivamente es así, pero nosotros sabemos quiénes son esos seres de otra dimensión que han tenido contacto con la humanidad. Ha habido ángeles de luz que han tenido contacto con la humanidad por orden de Dios, de ese Dios extraterrestre que nos creó, ¿ok? Y hay una influencia muy fuerte de ángeles que pertenecen a las tinieblas, que constantemente están buscando cómo intervenir y cómo interactuar con el hombre. ¿Para qué? Para atraerlo hacia la oscuridad. Y entonces en esta dinámica ha habido una serie de transferencia de conocimientos, de cosas que todavía el hombre hoy no se explica cómo es, o sea, la modernidad, la ciencia hoy no se explica cómo el hombre hace 2000, 3000 años, 4000 años descubrió esto, aquello y lo otro, si no existía la tecnología. Es más, no existe la tecnología hoy para poder hacer eso. ¿Cómo es que hace 3000 años lo hacían y hoy no se puede reproducir? Hoy no se puede replicar lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia de conocimiento importante. ¿De parte de quién? De esos alienígenas, de esos seres extraterrestres que ciertamente lo son. ¿Ok? Entonces, cuando el otro día estaban hablando de una teoría loca, ¿verdad? Porque ellos sacan unas teorías muy locas y decían que algunos científicos han propuesto la teoría de que la Luna es una gran nave espacial, ¿verdad? Que es hueca, que por dentro hay una serie de sistemas super avanzados, etcétera, etcétera. Perdón, pero yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay un Dios creador del Sol y de la Luna, y que el Sol y la Luna cumplen un propósito en el universo y cumplen un propósito con respecto a la Tierra. Entonces, o sea, ¿cuál es el propósito que cumple la Luna? Pues moderar las mareas, una serie de cosas, una serie de cambios y alteraciones que ejercen influencia sobre nuestro planeta. No creo que una nave espacial pueda hacer eso. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando usted escuche la idea de que nosotros probablemente provenimos de los extraterrestres, no se asuste. Efectivamente provenimos de extraterrestres, de un extraterrestre en particular, que es ese ser supremo al que nosotros llamamos Dios. Y digo extraterrestre porque no pertenece a la Tierra, o sea, ciertamente estamos hablando de un ser de otra dimensión. Amén. Y estos alienígenas de los que ellos hablan también son seres de otra dimensión, pero no son esos cabezones grises con los ojos grandotes. Y no, estamos hablando de demonios, de otro tipo de creación. ¿Ok? Bien. Ayer, cuando estaba con este tema, cuando estaba armando la secuencia de los pasajes y demás, Dios me dijo algo. Y por eso justamente fue que le puse así. Hoy vamos a hablar sobre ofrendar. Usted sabe que en esta iglesia casi nunca se habla sobre eso, ¿verdad que no? O sea, yo creo que en 4 años yo he hablado sobre ofrendar, creo que esta es como la 3.ª vez, ¿cierto? Por ahí. Hay algo que nosotros necesitamos entender. La iglesia, para crecer, necesita recursos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos con las sillas de mi casa, las de mi suegra, las de mi cuñado, o sea, teníamos pocas cosas, o sea, básicamente las sillitas, y teníamos eso que fue lo primero que compramos, el equipo de audio, de sonido de acá, este micrófono que yo lo tenía y lo dispuse para que lo pudiéramos usar en la iglesia, el teclado que es de nosotros y que mi esposa lo toca, pues también, o sea, lo vamos a usar para el servicio del Señor, porque para eso se compró. Y hemos ido avanzando con algunas cosas. Ya tenemos nuestras propias sillas, y ya tenemos micrófonos, y ya tenemos una serie de cosas que hemos ido haciendo.
hicimos algunas mejoras aquí porque eran necesarias para que estuviéramos un poquito más cómodos. Hemos crecido, hemos desarrollado un poquito, digamos, la parte de infraestructura, y eso se hace con recursos, con dinero, hermanos, ¿cierto? Si no hubiéramos tenido el dinero con qué hacerlo, pues no se hubiera podido comprar las sillas, ni los micrófonos, ni hacer todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, obviamente, la pandemia ha impactado directamente los recursos económicos de las personas que en un principio pues sufrieron el tema del desempleo y sufrieron las reducciones de jornada y ese tipo de cosas, y obvio pues la economía se afectó. Se afectó la economía de los hogares y se afectó la economía de la iglesia, obviamente, está directamente relacionado. O sea, si los hermanos de la iglesia, que son los que ofrendan y son los que tienen algunos el compromiso de diezmar, ven afectados sus recursos, pues sí, los recursos de la iglesia igual, de la misma forma. Ya hemos ido superando el tema de la pandemia y el tema del trabajo y algunas cositas de esas. Y a veces las finanzas de la iglesia no son lo que podrían ser. Y entonces el Señor ayer me decía, ¿no te has puesto a pensar que tal vez no entienden? Que no han entendido de qué se trata ofrendar. Entonces, viera que me jaló las orejas eso, porque yo he estado pensando y preguntándome, y dice el Señor, ¿por qué es que las ofrendas y los recursos de la iglesia se han reducido? O sea, yo creo que es que estos hermanos no están, ¿cómo se llama? Siendo honestos contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer el Señor me jaló las orejas y me dijo, ¿no será que no están entendiendo? ¿No será que no han entendido de qué se trata ofrendar? Y yo me quedé pensando y dije, pues puede ser. Entonces me dijo, explicarles para que entiendan. ¿Por qué? Porque esto es así. Si no entiendo, no ofrendo. Déjenme decirle algo. Muchas personas hablan de los judíos y dicen que los judíos son muy tacaños. No es cierto. Permítame decirle que no. Los judíos no son tacaños para nada. Son muy espléndidos. Hablando de lo que estábamos diciendo ahora, son muy espléndidos. Lo que pasa es que el judío necesita entender dónde va a poner su dinero. Porque para él el dinero es un bien importante, o sea, es bendición, es fruto del trabajo, etc. ¿Ok? Entonces, él no va a agarrar y a irrespetar, porque hay una frase muy interesante que usan los judíos: el dinero se respeta. Los judíos dicen, el dinero se respeta, o sea, usted tiene que respetar el dinero. Entonces, como ellos respetan el dinero, ellos no van a poner su plata en cualquier parte. Entonces, si usted llega a pedirle dinero a un judío, a solicitarle una ofrenda, una donación, lo que sea, él necesita asegurarse de que eso que va a entregar va a llegar a donde usted está diciendo que va a llegar. Que nadie va a meter la mano de camino, que nadie va a tratar de sacar dinero de ahí o a tratar de obtener un beneficio personal. Si él está seguro de que esa plata va para donde usted dice, él va a ofrendar, se lo puedo asegurar, él no tiene problemas con eso, porque entonces ya él entendió para dónde va su plata, ya él entendió qué se va a hacer con su plata, y obviamente él quiere que su plata se aproveche, él quiere que su dinero, porque él respeta el dinero, él quiere que su dinero dé el mayor provecho posible. Entonces él no pone su plata en cualquier parte, él pone su plata donde él sabe que esa plata va a producir un gran beneficio. ¿Entendimos esa parte? Entonces tal vez el problema que nosotros tenemos a veces es ese, que no entendemos, entonces no ofrendamos. No tenemos claro, si yo doy esta plata, para dónde va, qué se va a hacer, etc. Nosotros hemos tratado por todos los medios posibles en esta iglesia de ser lo más transparentes con el tema del dinero, usted lo sabe. Aquí cada 3 meses se presenta un informe donde dice cuánto dinero ha entrado, cuánto dinero entró por semana, cuánto dinero entró por mes, qué se gastó cada semana, qué se gastó por mes, cuál fue la entrada total del trimestre, cuál fue el gasto total del trimestre y cuál es el saldo que está en la cuenta en este momento. Y siempre lo hemos dicho,
los libros de esta iglesia son abiertos. El que quiera puede, cuando quiera, pedirlos y revisarlos. No hay ningún problema con eso. Cada uno de los rubros que se explica en el informe tiene un detalle claro de qué es y para qué es y qué se compró y qué se pagó, etc. ¿Ok? Bien. Con el propósito de que esto sea transparente. Incluso yo desde un principio les dije, y ustedes lo saben, yo no voy a tocar un 5. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos como iglesia yo les dije, yo no voy a tocar un 5. Vamos a escoger una persona que se encargue de hacer eso. Yo no voy a tocar platas. Y hermanos, hasta el día de hoy yo no he tocado platas. No las toco. El Señor nos guió para nombrar a nuestra hermana Eduviges, que desde el inicio ha estado a cargo de eso y nunca ha habido problemas de nada con el dinero. El Señor no se equivoca, Él sabe cuál era la persona correcta. Amén. Y yo nunca he tocado platas en esta iglesia. Usted lo sabe. Amén. Bien. Otra cosa importante. Lo que nosotros manejamos acá no es para el beneficio de nadie en particular. Como en otras iglesias que dirán, ahí sí, o sea, una iglesia grande, un montón de gente, todo el mundo ofrenda y usted el carrote el pastor. Y usted las ropas que usa el pastor y el reloj y las joyas y todo eso. No, aquí no. Aquí no, porque el dinero que nosotros recogemos acá, el dinero que se capta acá, no es para mí, ni es para mi familia. Usted lo sabe. Yo recibo un estipendio mensual, que es un aporte simbólico para ayudarme en los gastos y en una serie de cosas, pero no es que el diezmo es del pastor, aquí no, y usted lo sabe. Pero bueno, vamos a entrar al tema ya en forma. Salmo 24:1 dice, Salmo de David: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay, todo lo que existe, le pertenece a él. Y por eso, hablar primero del atributo de Dios, que es espléndido. ¿Por qué? Porque no fue mezquino a la hora de hacer lo que hizo. Lo hizo desbordante de abundancia. Porque la tierra es súper abundante. Que el hombre haya acaparado, eso es otra historia. Pero la tierra es súper abundante. La tierra produce, la tierra da suficiente para que nosotros podamos tener alimento de sobra. Y buen alimento. Dios ha sido espléndido en eso. Hace algunos años yo conocí a un hombre que trabajaba para una empresa como gerente general. En la empresa llegó a trabajar mi mamá. Después él me dijo, necesitamos a alguien que nos ayude. Yo les recomendé a mi mamá y mi mamá trabajó con ellos como 3 o 4 años. Resulta que él era el gerente general de la empresa. ¿Ok? Pero no era el dueño. Había alguien que era el propietario de la empresa, que lo había nombrado a él como el gerente general o el administrador del negocio. Entonces, él administraba absolutamente todo. Él firmaba cheques, él tenía, ¿cómo se llama? Era apoderado generalísimo de la empresa, qué sé yo, o sea, tenía mucho poder dentro de la empresa. Entonces este hombre con los años hizo un mal uso de ese poder. Entonces empezó a cubrir muchos de los gastos suyos personales con dinero de la empresa. Compró un carro nuevo, lo financió con plata de la empresa. Cambio de casa, con plata de la empresa. Empezó a invertir en unos negocios con plata de la empresa. Él no tenía claro de quién era la empresa, ni de quién eran los recursos que esa empresa generaba. Él no era el dueño de la empresa, él era el administrador de la empresa y le pagaban para eso. Entonces llegó el momento en que tanto se desvió, tanto loco hizo dentro de la empresa, que el asunto se destapó y terminó despedido, demandado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él no tenía claro en su cabeza que todo aquel poder y que todo aquel dinero y todo aquel recurso que él tenía a su disposición no era de él.
era del dueño de la empresa. Nosotros los seres humanos somos administradores de lo que Dios creó. Nosotros a veces nos declaramos propietarios, o sea, por ejemplo, mi hermana Maricel va a decir que esta casa y que todo esto es propiedad de ella. Pero la realidad es que ella es administradora de todo esto. Porque la tierra como tal, ninguna parte le pertenece al hombre. Somos administradores. Y Dios nos ha permitido precisamente administrarlo. Pero como hemos hecho una mala administración e incluso hemos hecho una administración fraudulenta de la tierra, entonces Él va a regresar a reclamar el derecho que Él tiene sobre todo lo creado, de decir, bueno, un momentito, hasta aquí ustedes estuvieron haciendo lo que les dio la gana. Esto es mío. Y de aquí para adelante soy yo el que va a decir cómo se van a hacer las cosas. Y usted, ya no más. Usted va a tener la oportunidad. Hágase de este lado, ustedes del otro lado. Porque Él es el dueño. Porque lo dice aquí, el salmista David lo tenía claro. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Hasta nosotros somos propiedad de Él. ¿Correcto? Ok. Partiendo de esa premisa, vamos a ver quién fue el primero que presentó una ofrenda a Dios. Caín fue el primero que presentó una ofrenda a Dios. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4 dice lo siguiente con respecto a esa ofrenda. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Recordamos, Caín era agricultor. O sea, él sembraba la tierra y cultivaba lo que la tierra sembraba. Abel, por el contrario, el hermano de Caín, se dedicó a la ganadería. Entonces, Abel tenía ganado. Él criaba ganado y sacaba provecho de ese ganado. Caín le presenta una ofrenda del fruto de la tierra, o sea, de lo que él sembró y recogió, le presenta una ofrenda a Dios. Abel hace lo mismo que Caín y va y le presenta una ofrenda también al Señor. Hay personas que dicen que el problema fue la calidad de la ofrenda. No, porque aquí dice una ofrenda del fruto de la tierra. Dice, por su parte trajo de los primogénitos, también Abel, ¿ok? Hay una traducción que dice que era una ofrenda, aquí dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, o sea, de lo mejor. Entonces, cuando dice que también Abel, significa que la ofrenda de Caín no era una ofrenda mala, era una ofrenda buena, era una ofrenda abundante, era una ofrenda de calidad, porque dice que también Abel lo hizo. Igual, con calidad, trajo de lo mejor que tenía en el rebaño. Entonces no era una revancha, no era una competencia de que Abel estaba viendo que eran un poco de verduras ahí todas secas y todas aveñadas, dice mi mamá, las que estaba presentando Caín, dice, ahora sí, entonces yo voy a traer lo mejor. No, lo que estaba presentando Caín era de lo mejor, lo que presentó Abel era de lo mejor. ¿Qué fue lo que pasó? Vea lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. El pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente. Necesito que me ayudes ahí, por favor. El pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. Entonces, el problema que tuvo Caín no fue la calidad de la ofrenda. No fue el tamaño de la ofrenda, fue la actitud con la que él entregó la ofrenda. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver algo interesante con respecto a la ofrenda que nosotros no hemos entendido. Y por eso se llama el tema si no entiendo, no ofrendo. ¿Ok? Dice aquí que con respecto a lo que había contribuido, a lo que le habían ofrendado a Dios para el templo de Salomón, el pueblo estaba feliz de haber podido hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los jefes le mandan un mensaje, los jefes de las familias le mandan un mensaje a Moisés y le dicen, decile por favor a la gente que ya no traigan más,
¿Por qué? Porque siguen trayendo todos los días y ya nosotros tenemos suficiente, pero no paran de traer. ¿Se acuerdan? Ok. Y dice que aún siendo así de espléndidos, habiendo traído sobreabundancia, más de lo que se necesitaba, aún así estaban felices. Parece como ilógico, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted va a dar y dar y dar y dar y dar sin detenerse y encima de eso estar feliz? Porque a veces cuando damos, somos como, voy a ver cuánto, ¿verdad? Me voy a medir, voy a administrar, voy a ver, porque, o sea, y a veces vamos y damos y, como decía alguien en algún momento, voy a meter la mano a la bolsa y el primer billete que salga, ese es el que voy a ofrendar. Andaba uno de 10,000 y uno de 1,000. Metió la mano y salió el de 10,000. Te reprendo, Satanás. No fue que dijo que el primero que saliera, te reprendo, Satanás, y lo vuelve a meter. ¿Para qué? Para ir buscando que salga el de 1,000. Bien. Pero estos no estaban felices. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Caín ofrendó? ¿Ofrendó por verdadera voluntad u ofrendó por obligación? Porque puede haberlo hecho por obligación. Porque él entendía que esa era la forma de acercarse a Dios. Pero él no necesariamente estaba contento con la idea, sino que lo hacía porque sabía que esa era la manera. Entonces, o sea, no puedo hacerlo de otra forma, ni modo, tengo que hacerlo así. En cambio, Abel va con una actitud diferente. Agradado, feliz, como dice aquí, feliz de poder contribuir voluntariamente. Una cosa es lo que usted hace por obligación y otra cosa es lo que usted hace por voluntad. Son dos posturas totalmente distintas. Nosotros tenemos que entender que la ofrenda atrae la atención de Dios. Y esto es bíblico, está en la Biblia. Vea lo que dice Proverbios 18:16. Se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conducirá hasta la gente importante, dice la versión Palabra de Dios para Todos. A ver, si alguien llega a su casa con un regalito en la mano, ¿usted no le abre la puerta? Dígame, sinceramente. Ay, no, qué pereza viene ese fulano. Ay, no, qué pereza viene esa fulana. Fulana, ¿cómo estás? Mira, bueno, te traje alguito. Ah, voy a abrirle, va, porque me trajo algo. Yo necesito abrirle para ver qué fue lo que me trajo. ¿Ok? Tal vez si viene con las manos peladas, no, porque de pronto no es así como la persona que más queremos que nos visite, pero vino con un regalo. Y eso hace la diferencia, ¿o no? ¿Cierto? Yo les he explicado a ustedes en otras oportunidades que cuando las personas en el pasado necesitaban pedir audiencia con las autoridades, con el rey, con el príncipe, llegaban generalmente desde lugares muy lejanos con una gran ofrenda, ¿ok? Con oro, con esto, con camellos, con ganado, con piedras preciosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando los reyes del oriente llegaron a visitar a Jesús? Llegaron con las manos peladas. Cuando llegaron a conocer a Jesús, trajeron oro, incienso y mirra. Y las tres cosas que le llevaron en aquel momento eran sumamente costosas. Muy, muy, muy costosas. ¿Por qué? Porque iban a conocer a un rey. Ellos no se imaginaron dónde iban a conocer al rey, pero ellos sabían que iban a conocer a un rey. No fueron con las manos peladas. ¿Ok? ¿Ustedes creen que esa ofrenda que estos tres sabios del oriente le llevaron a Jesús pasó desapercibida? ¿Usted cree que Dios va a decir de salados? O sea, si le trajeron, pues gracias, pero eso no hace ninguna diferencia. Con Dios no funciona así. Porque estaban viniendo a honrar a su hijo. ¿Usted me entiende? Estaban trayéndole buenos regalos a su hijo. Dios no pasa por alto eso. Jamás. No porque usted pueda comprar a Dios, porque a Dios no se lo puede comprar. Él es el dueño de todo. Usted a Dios no lo puede impresionar con nada.
Métaselo en la cabeza. No hay una sola cosa que usted tenga que pueda impresionar a Dios, ninguna. Pero Él jamás va a pasar por alto que aquellos tres vinieron con cosas muy costosas para honrar a su Hijo. Eso Dios no lo va a pasar por alto. Se lo doy dese por enterado. Que probablemente, muy probablemente, cuando nosotros seamos, ¿cómo se llama? Transformados, como dice la palabra, como dice la Escritura, probablemente vamos a conocer a esos tres sabios del Oriente. Es muy probable. Amén. Sí. Es que estoy pensando en esto de lo de las ofrendas de Caín y de Abel, que Caín, muy probable, fue una ocurrencia. Ajá. Y su hermano vio y seguramente le preguntó qué está haciendo, y él le dijo, estoy haciendo una ofrenda para Dios. Y él se emocionó, él dijo, yo también quiero hacer lo mismo. Y fue con esa emoción de entender, porque ese sí entendió, tal vez a Caín se le ocurrió, pero él estaba viendo la acción y todo lo que el hermano estaba haciendo, fue a hacer lo mismo, pero con otra actitud, porque a él no se le ocurrió, él estaba, pues en cierta forma imitando a su hermano, pero entendiendo lo que estaba haciendo. Aquí hay algo importante con la observación que está haciendo Lindsay. La humanidad está o no está endeudada con Dios. Hasta las orejas, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, la deuda de la humanidad con Dios es una deuda enorme e impagable. Entonces, la primera pareja humana, Adán y Eva, conscientes de la torta que se habían jalado, de lo que habían hecho, de lo que les había provocado aquello, probablemente de alguna u otra forma buscaban la manera de congraciarse con Dios. Entonces pudiera ser que esto que Caín había hecho era algo que ya había hecho ver a sus papás, a Adán y a Eva, presentándole una ofrenda a Dios. La Biblia no habla de eso, Génesis no habla de eso, pero no es imposible, porque probablemente Adán y Eva sí tenían una conciencia de lo que habían hecho y de alguna u otra manera necesitaban buscar la forma de congraciarse, de resarcir el daño. ¿Ok? Puede ser, es una posibilidad. Siguiendo aquí. Entonces, dice el Proverbio 18:16 que se le abren las puertas al que viene con un regalo y lo conduce hasta la gente importante. Usted no llega delante de alguien importante del que usted necesita un favor con altanerías, ¿verdad que no? Te llega docilito, suavecito, noble, educado. Buenos días, ¿cómo está don fulano? Mi nombre es fulana de tal, mi nombre es fulano de tal. Con toda la pena, mire, vengo a ver si usted de casualidad puede hacerme un favor. Con todo el respeto del mundo. Usted no llega y le golpea al escritorio a una persona de la que usted necesita un favor, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted necesita abrir la puerta. Usted necesita una buena disposición de aquel para que usted pueda obtener lo que necesita. Ok, seguimos aquí. Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos del 12 al 14, dice, de ti proceden la riqueza. Esto lo está diciendo Salomón. De ti proceden la riqueza y el honor, le dice a Dios. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Parece que Salomón lo tenía muy claro, ¿verdad? Porque, ojo, ¿qué le pide Salomón a Dios? Cuando le dice, pídeme lo que quieras. Sabiduría. No le pide plata, no le pide riquezas. Y Dios le dice, me pudiste haber pedido esto, esto y esto. Pero no, me pediste sabiduría. Ahora te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todo el resto que no me pediste. Entonces, el pueblo de Israel fue un pueblo sumamente próspero cuando Salomón estaba como rey de ellos. ¿Ok? Tenía muchísima riqueza, muchísima. Y de toda esa riqueza, el pueblo dio de manera sobreabundante
para la construcción del templo, porque esto está sucediendo durante la dedicación del templo que construyó Salomón para Dios. Y entonces Salomón dice: te damos gracias en una actitud humilde, Señor, si es que vos sos el dueño de todo. El templo de Salomón era un templo espectacular. Había sido construido con lo mejor de lo mejor. Todo lo mejor que había para que aquello fuera digno del Dios al que servían. Y viendo todo ese esplendor y toda esa maravilla de ese templo, Salomón en actitud humilde dice: esto es nada. Esto es como menudo. ¿Por qué? Porque vos sos el dueño de todo, las riquezas están en tu mano, todo lo grande, todo lo extraordinario es tuyo. Y nosotros que vamos a venir a impresionarte con esto, no, Señor. Nosotros no podemos impresionarte. Vos sos el dueño de todo. Toda la riqueza, todo lo grandioso te pertenece. ¿Y quiénes somos nosotros para poder venir a ofrendarte voluntariamente todas estas cosas? O sea, Salomón se sentía indigno de poder presentar toda esa ofrenda delante de Dios. Indigno. Nosotros no somos nada. No somos nadie para poder venir delante del Rey de todo el universo a presentar humildemente este templo para ti. Yo creo que lo hacía hasta como con temor, ¿verdad? O sea, había construido para el Señor, pero decía: ¿y si no le gusta? ¿Y si no es suficiente? Ojo, y por eso se fueron a los extremos y le metieron de todo lo mejor. Pero todavía Salomón creía que tal vez no era suficiente, porque era para el Rey de toda la creación, de todo el universo, el dueño de todo. Amén. Pero eso atrajo la atención de Dios. La fama de Salomón se difundió a lugares lejanos, muy lejanos, desde donde vinieron muchos a conocer a Salomón y a ver su sabiduría. Y ninguno venía con las manos peladas, hermanos, ninguno. Traían ofrendas enormes. La reina de Sabá vino con un montón de cosas a conocer a Salomón. Porque la gente no va, porque nosotros no vamos donde alguien importante del que necesitamos algo con las manos peladas. Amén. Y les voy a decir algo que nosotros hasta el día de hoy no hemos entendido. Ofrendar es una orden. Es que nosotros creemos que ofrendar es algo que me nace, que quiero, que puedo hacer si quiero, si no quiero no puedo. Perdón, hermanos, permítame sacarle de ese error. No es así. Ofrendar es una orden. Está en la Biblia como una orden, no como una sugerencia. Y eso no lo hemos entendido. Entonces hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana que es que nosotros ofrendamos si queremos, si no queremos no. No es así. Y ya les voy a mostrar que no es así. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor, 3 fiestas solemnes, en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, la número 1, o sea, la Pascua, la de las semanas, número 2, y la de las enramadas o los tabernáculos, número 3. Esas eran las 3 fiestas y son hasta el día de hoy las 3 fiestas que celebra la comunidad judía. Vea lo que dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. ¿En qué parte de ese pasaje dice: si quieren pueden traer algo para Dios? Lo que les nace, si les sobra. Si les sobra. Del menú de la cartera. ¿En qué parte dice eso? ¿En qué parte de ese pasaje dice eso? En ninguna, ¿verdad? Dice claramente: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Lo está haciendo en tono de orden. No dice si les parece, dice está haciéndolo, está indicándolo como una orden. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Es una orden. Y ahora dice: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Ahí hay una condición. Nadie va a venir con las manos vacías, pero vas a traer en función, en virtud
de cómo te haya bendecido Dios. Si te fue muy bien, trae abundancia. Si te fue más o menos, pues trae más o menos. Y si no te fue tan bien, pues trae conforme a lo no tan bien que te fue. Pero no podés venir con las manos vacías. ¿Sí entendemos, hermanos? Esa parte creo que hasta el día de hoy no la habíamos entendido. No significa que usted trae si quiere, no significa que usted ofrenda si quiere, no es una orden. Ahora, lo hace conforme a su prosperidad, conforme a la bendición que Dios le ha dado, pero tiene que hacerlo, no es si quiere. Perdón si le estoy rompiendo en este momento un paradigma, un esquema, ¿verdad?, que usted tenía en su mente, pero tal vez aprendimos que era algo voluntario y que era si queríamos y si no queríamos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que hacerlo. Sigue diciendo aquí, Primero de Crónicas, también ahí en el mismo libro, donde hace la dedicación Salomón del templo, dice: tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. ¿En qué parte de ese pasaje dice si quieren? ¿Usted logra encontrar en alguna parte de ese texto o en alguna traducción de ese texto que diga si quieren? No. Traigan sus ofrendas. No es si quiere o si no quiere, es que debe hacerlo. ¿Entendemos? Dice amén. Porque no oigo a nadie diciendo amén. Pero es así, eso es amén. Traigan sus ofrendas. Dice, tributen al Señor la honra que merece su nombre. ¿Por qué Salomón fue tan espléndido en los materiales y en toda la construcción del templo? Porque él quería honrar al Dios que iba a traer su presencia sobre ese lugar. Entonces él sabía que no podía ser mezquino. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Porque usted no le ofrenda desde la casa. Cuando usted ofrenda al Señor, usted está presentándose. Amén. Por eso nosotros ponemos aquí, ahorita, que ya cambiamos un poquito la dinámica, ponemos aquí el cofre de las ofrendas. Porque usted viene a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor está en este lugar. Usted viene a presentar su ofrenda delante del Señor. Amén. No es para coaccionarlo ni para manipularlo, no es para que usted pueda hacer lo que dice aquí. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Amén. ¿Entendió por qué el cofre se pone aquí? Esa es la razón. Seguimos. Dios lleva un registro de mis acciones. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que a Dios no le pasa nada? Que todo lo anota, y no lo anota en una marqueta de hielo, hermanos. ¿Ok? Para que le quede claro. No lo anota en una marqueta de hielo. A Dios no se le pasa nada, y les voy a demostrar que eso es así. Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. O sea, haz un libro de las memorias. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, necesito que hagas un libro donde apuntes todas estas cosas, que se lleve una memoria de todas las cosas que pasaron, de lo que se hizo. Ahora dice Esther capítulo 6 y versículo 1: aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, también había uno ahí, y que las leyeran en su presencia. 2 veces hablando de un libro de las memorias. Amén. Incluso en la Biblia existe un libro que se llama primero de crónicas y segundo de crónicas. ¿Usted sabe para qué son los libros de las crónicas? Para tener un registro de las cosas que pasaron. O sea, el primero y segundo de crónicas son como un libro de las memorias que está en la Biblia. Malaquías 3:16 dice: los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y ahora ve lo que dice Isaías en el capítulo 38. Bueno, vamos a parar ahí. Entonces, existe un registro.
A Dios le interesa llevar un registro, tener memorias de las cosas que las personas hacen. Ustedes han visto en el pasaje en Apocalipsis 21 donde dice que y se abrieron los libros. La Biblia habla de varios libros. Habla del libro de las obras, habla del libro de las batallas de Jehová, que ese libro se perdió a lo largo del tiempo, nadie sabe qué se hizo. Habla del libro de la vida y habla del libro de las memorias, porque también se menciona en la Biblia. Entonces, cuando dice que en Revelación, en Apocalipsis 21, cuando dice en Apocalipsis 21 que los libros fueron abiertos, el libro de las memorias fue abierto. ¿Por qué? Porque las personas que van a ser juzgadas en ese momento ya no van a ser juzgados por gracia. Ya los que fueron salvados por gracia ya pasaron a donde les corresponde. Los que van a ser juzgados en ese momento son los que no conocieron al Señor, porque sucedió antes de que el Señor viniera, o porque vivían allá en la montaña y el Evangelio nunca les llegó, o sea, cualquier cosa de esas. Entonces, esas personas van a ser juzgadas en función de sus obras, ya no es por gracia. Entonces hay que abrir los libros para ver qué hay en esos libros, para ver qué obras de misericordia y de bondad hicieron, y entonces ver si merecen la oportunidad de una eternidad en luz para ser educados conforme al modelo de Dios a partir de ahí. ¿Ok? El libro de las memorias existe. Dios tiene uno donde lleva un registro de todo. No lo creeremos como un libro físico, ¿verdad? O sea, cuando dicen en Apocalipsis 21 que se abrieron los libros, o sea, no estamos pensando en que literalmente agarraron unos libros y los abrieron, porque ¿de qué tamaño serían? ¿Verdad? Pero dice aquí tenemos la historia de Ezequías. Ezequías era rey en Israel, y entonces le manda a decir Dios a Ezequías, a través del profeta, que aliste todo porque se va a morir, en resumen. Y entonces Ezequías se queda así como, ¿cómo que me voy a morir? Pero ¿por qué? Y ve lo que le dice Ezequías a Dios. Ezequías, dice Isaías 38, 2 y 3, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda en tu memoria, en las memorias tuyas, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. O sea, Ezequiel está diciendo: Señor, anda a revisar en el libro de las memorias quién soy yo, cómo he procedido para contigo, que he sido leal, que he tenido un corazón íntegro y que he buscado hacer lo que te agrada. ¿Usted se imagina a Ezequías no ofrendándole a Dios? Le dio 15 años más de vida. Después de esta oración, entonces el Señor vuelve a hablar con el profeta y le dice: decirle a Ezequías que le voy a dar 15 años más. O sea, que he oído su clamor, que efectivamente tengo aquí un registro de las cosas que ha hecho, a las que ha apelado en este momento, y le voy a dar 15 años más. Funcionó. ¿Por qué? Porque había un libro de memorias, y porque Ezequiel le dice: anda al libro y revisa, recordá. Le dice: recuerda, Señor, recuerde todas las cosas que yo he hecho, usted las tiene apuntadas. En tiempo de angustia, de necesidad, de aflicción, ¿qué le vamos a decir nosotros al Señor? Señor, recuerda qué. Recuerda que te he buscado de madrugada. Recuerda que le he dado la espalda al mundo. Recuerda que he perdido amigos y familia por seguirte a ti. Recuerda que he gastado lo mío y a mí mismo, como dijo Pablo, por servirte. Porque Pablo lo dice: me he gastado, y he gastado lo mío por servir al Señor. ¿Usted podrá decirle eso al Señor en un tiempo de aflicción, de angustia? Pues deberíamos poder decirle eso al Señor. Señor, vos sabés cómo he sido yo con vos. He sido leal, he sido fiel, he buscado tu presencia, me he enfrentado al mundo, me he enfrentado a mi familia, me he enfrentado a un montón de cosas por vos, porque para mí vos estás primero.
Ahora, Señor, abre ese libro de memorias, recuerda mis acciones para contigo y ayúdame y auxíliame. Que fue exactamente lo que hizo Ezequías aquí. ¿Sí entendemos, hermanos? Porque Dios recibe nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Vea lo que dice Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. No era judío, para que ustedes me entiendan. Era romano. Era un centurión romano. Pero creían en Dios y eran temerosos de Dios. ¿De cuál Dios? Parece seguramente que el Dios de los judíos a ellos les parecía más cuerdo y más coherente que los dioses paganos que tenían los romanos. Entonces ellos preferían adorar o seguir al Dios de los judíos. Dice aquí, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel, o sea, ayudaba a la comunidad judía con dinero, porque hacía obras de beneficencia, o sea, de su recurso. Él era un centurión, era un jefe de 100 soldados. Probablemente no le iba tan mal. Entonces, con sus recursos, él hacía obras de beneficencia, con su propia plata. Dice, para el pueblo, y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Cornelio, eso que vos haces, eso de hacer obras de beneficencia, eso de ayudar a la gente, eso de ofrendar de tus propios recursos para ayudar a los demás, y tus oraciones, Dios te las recibió. Te tengo una buena noticia, Dios te las ha recibido. No se las diste a Dios, se las diste a las personas que ayudaste. Pero ¿sabes quién te las recibió? Dios mismo. Eso que vos hiciste para otros, lo hiciste para Dios. Y ahora Dios te lo va a reconocer. Y te va a dar una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad que le dieron a Cornelio? ¿Quién sabe? ¿Quién me responde? La salvación. Pedro fue a la casa de Cornelio, presentó el evangelio de salvación y él y su familia recibieron al Señor esa misma noche. Y fueron bautizados, dice. O sea, salvación completa en ese momento. No fueron bautizados, perdón. Y recibieron el Espíritu Santo sin haber sido bautizados. Ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo de Dios sin haber pasado por el agua. Todavía no han sido bautizados en agua y reciben el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando Pedro dice, ahora entiendo que Dios no tiene favoritos, sino que en toda nación el que obra justicia y le teme, Él lo acepta. Pero también dice en Romanos también dice que la salvación no fue obra para que nadie se vaya a la gloria. Correcto. Lo que pasa es que hay algo importante aquí. Hay una manifestación de la aceptación o del escogimiento de Dios en aquellos que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo que Dios pone. ¿Sí o no? Usted no se arrepiente porque usted es muy bueno y le ha ido muy mal en la vida. Usted se arrepiente porque Dios pone el arrepentimiento en su corazón. Amén. Entonces, de la misma forma, lo que Cornelio hacía sin ser judío, porque él no era judío, lo que Cornelio hacía sin ser judío era porque ya Dios lo había visto. Vea si Dios lo había visto, que le manda primero el sueño, la visión a Pedro, donde le manda como un mantel gigantesco, como un montón de animales impuros, ¿verdad? Y le dice, mata y come. Le dice, Señor, jamás yo he comido nada impuro. Le dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. Lo estaba preparando para la visita a la casa de Cornelio, porque Cornelio no era judío, era romano y además era un soldado. O sea, de las cosas más inmundas que un judío podía tener en ese momento era eso. Un romano y encima de eso soldado. Entonces, un jefe de soldados además, o sea, no era un soldado raso. Entonces,
Dios necesitaba preparar el corazón de Pedro para que Pedro fuera a llevar las salvaciones a casa. Pero ya desde entonces Dios había visto a Cornelio y a su familia y a todos sus allegados. Y las ofrendas, las obras de beneficencia que él hacía y las oraciones hicieron que el corazón de Dios se fijara en él. Captó la atención de Dios para que pudiera entonces obtener salvación. Amén. Entonces, hermanos, entendamos. Amén. Vamos a adelantar un poquito. ¿Sí entendés que lo que das no es tuyo? ¿O no? Lucas 16, del 10 al 12 dice: el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, las que tenemos ahora, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y vea lo último, la última parte a la que quiero que le ponga atención. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Por qué dice eso? ¿Quién dice eso? Jesús. Esas son palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho. Y si ustedes no saben ser fieles con las riquezas injustas, las que tienen ahora, ¿cómo van a ser fieles cuando les den lo verdadero, lo permanente, lo eterno? ¿Cómo? O sea, no están preparados, su corazón no está preparado para lo eterno, porque aquí no pueden ser fieles. ¿Cómo van a ser fieles allá? ¿Cómo va a esperar Dios que ustedes, infieles aquí, puedan ser fieles allá? No hay cómo. Pero la última parte, esta es la más importante. Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿por qué dice lo ajeno? Porque el Antiguo Testamento, el pacto de la ley, decía que el 10% era de Dios. ¿Correcto? Por eso se defendía el diezmo y por eso se obligaba al diezmo. Porque lo que la ley decía era que el 10% de lo que vos recibís es de Dios. Obligatoriamente. El resto son ofrendas si vos querés dar. Bueno, si vos querés no, tenés que dar. ¿Cuánto? Depende de tu corazón. Pero aquí dice que todo es de Dios. El modelo de Jesús no es el 10%, el modelo de Jesús es el 100%. El 100% de lo que usted tiene, el 100% de lo que usted es de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que el diezmo era para los huérfanos, la viuda, para el necesitado. Correcto. Y para los levitas. Correcto. No Correcto. Ahí hay una aplicación, y ya hemos hablado sobre el tema del diezmo, ahorita no lo vamos a ahondar porque estamos con las ofrendas. Pero el modelo del Nuevo Testamento, el modelo del Nuevo Pacto, no es el diezmo. Es el 100% de lo que usted tiene es de Dios. Entonces, si usted entiende que el 100% de lo que usted tiene es ajeno, como dice aquí, ¿cuánto le va a dar a Dios? Porque ya entendimos que la ofrenda no es opcional. La ofrenda es una orden, es una ley. O sea, hay que ofrendar. La Biblia lo dice, no lo digo yo. La pregunta es, ¿cuánto? O sea, ¿entiendo yo realmente que el 100% de lo que yo tengo es de Él o no lo entiendo? Ese es el punto. Y si no lo entiendo, ¿cómo me van a dar entonces las riquezas verdaderas? Si no entiendo que las injustas no son mías, que le pertenecen a Él. Amén. Yo quiero que usted entienda que en este momento no lo estoy manipulando ni le estoy metiendo la mano en la billetera. Quiero que usted entienda. Porque la orden que el Señor me dio es que usted tenía que entender. O sea, yo no estoy aquí para manipularlo, estoy aquí para que usted entienda. Lo que usted haga con esa información, a partir de aquí, ya no es mi responsabilidad, es la suya. Pues si usted no lo tiene claro, está bien, no lo tiene claro, no lo entiende. Pero a partir de hoy, debería de entenderlo. Amén. Al ofrendar no abras tu billetera, abrí tu corazón. Este es el último pasaje, los últimos dos pasajes. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé
como propuso en su corazón, como decidió en su propio corazón, no de mala gana. A ver, aquí dice que cada uno dé si quiere. No, dice que cada uno dé, o sea, es una orden, cada uno tiene que dar. Ahora, ¿cómo va a dar? Como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Suficiente. Aquí no dice que Dios te va a prosperar de una manera así que si usted trae 100, Dios le va a dar 1000. Eso no dice aquí. Eso no dice aquí. Dice, teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas. Lo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Tengo suficiente para pasar el mes. Todos los días tengo desayunito, almuercito, cena. Tengo un techo para poder vivir. Tengo ropita para poder cubrirme. Tengo salud, tengo con qué pagar mi seguro social, si es el caso, o mis medicinas o lo que sea. Eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente. Y dice aquí que si usted tiene suficiente, porque dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para que usted tenga lo suficiente, para que abunde para toda buena obra. ¿Sí entiende? Suficiente. No dice aquí que Dios lo va a volver millonario. Pues cuando usted sea millonario va a ofrendar un montón. No. Usted hoy tiene lo suficiente porque Dios le dio lo suficiente. Amén. Dice amén. Ahora, si usted no tiene lo suficiente, entonces háblenos y vamos a ver cómo le ayudamos. Ya lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Y ese dinero que nosotros recogemos acá, esas ofrendas que nosotros recogemos acá, no es para el beneficio de nadie, es para el beneficio de todos. ¿Cuándo ha venido usted a una actividad de la iglesia donde ha tenido que pagar? ¿Cuándo? ¿Usted recuerda alguna en 4 años? Donde usted haya tenido que pagar. No, ¿verdad? Siempre ha venido, siempre ha comido, siempre ha disfrutado, siempre hemos pasado, celebrado. Usted no ha tenido que pagar nada. Porque de lo mismo que usted ha ofrendado, nosotros con esos recursos cubrimos eso. ¿Me entiende? Porque para eso es, hermanos, no es para nadie en especial, no es para nadie en particular. Y con esos recursos fue que pudimos, durante la parte más dura de la pandemia, apoyar a algunos hermanos que le estaban pasando mal. ¿Sí o no? Entonces piensen en eso cuando usted vaya a ofrendar. Recuerde que ofrendar no es si quiero o no. Ofrendar es una ley, es un mandato. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Como propuso en su corazón. Y dice 1 Corintios 16:2 que el primer día de la semana, o sea, para ellos el primer día de la semana no era el lunes. Para ellos el primer día de la semana era el domingo, porque el último día de la semana era el sábado, el sabbat. Entonces para ellos el primer día de la semana era hoy, domingo. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Sí, es muy interesante este tema porque de verdad si nosotros no entendemos bien eso, estamos en las muchas bendiciones que nos Amén. Pero hay una situación, el mismo hombre ha hecho, ¿verdad? Que la iglesia se indisponga a ofrendar o a ofrendar, porque el mismo hombre no ha cumplido como Dios ha mandado, lamentablemente, ¿verdad? Entonces el corazón de la iglesia, ha estado herido por años. Correcto. Y años, y lamentablemente estos estudios no se dan así, al pie de la letra, para ver la situación del por qué, ¿verdad? Debemos de ofrendar o de diezmar. Todavía hay muchos corazones heridos y, puñes, yo les pregunto a todos, ¿quién no ama su dinero? Todos nos cuesta ganarnos el dinero, ¿verdad? Y los judíos dicen, hay que respetarlo, ¿verdad? Exacto, entonces tenemos que saber de verdad que si depositamos nuestro dinero ahí está bien y lamentablemente a través de los años eso se ha distorsionado, ¿verdad? Y hemos visto, entonces, por eso está mucho, o sea, la iglesia está herida en ese sentido, por eso es que no diezman y no ofrendan, pero yo pienso que estamos a tiempo de rescatar esto y ver, como dice ahí, como propuso su corazón, que tengamos ese corazón ya sano y de verdad dar como Dios nos pide, ¿verdad? Que demos. Correcto, porque esa no es la realidad de esta iglesia.
Gracias a Dios. Dice amén. Esa no es la realidad de esta iglesia. Aquí nadie se enriquece con lo que usted ofrenda o con lo que usted diezma. Pero la pregunta es, dice como lo propuso en su corazón. Yo le voy a hacer a usted una pregunta rápida antes de pasar a la cena del Señor. ¿Alguna vez usted en su casa le ha hecho una oración a Dios y le ha preguntado, Señor, ¿cuánto debería ayudarte? ¿Cuánto? Usted no puede engañar al Señor. Es que yo puedo dar 1000, y no es cierto. ¿Entiende? Usted debe proponerlo en su corazón, en coordinación con el Señor. Señor, vos me bendecís. Ahorita, en este momento, solo puedo dar 1000, pero si tú me prosperas, yo voy a dar más. Amén. Pero voy a ser fiel con esos 1000 que propuse en mi corazón y los voy a llevar todas las semanas sin fallar. Y como decía la pastora Lucía, que el Señor tenga misericordia de ella. No agarre el más arrugado, el más hediondo y el más sucio de los billetes para dárselo a Dios. Escoja el billetico bonito. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Eso significa que no es que usted lo saca en el último momento arrugado, hecho un puño ahí. No, usted lo trae listo desde su casa. Porque ofrendar es un acto de devoción y de adoración a Dios. Entonces usted en su casa ya decidió cuánto le va a dar al Señor y lo decidió en oración con Él. Y va a ser fiel con eso que usted decidió darle al Señor cada semana, pero lo va a traer listo desde la casa. ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, se me olvidó la billetera! ¡Ay! No. Así como usted trae Biblia, bueno, ya no la traemos física, pero antes había que traer la Biblia física a la iglesia, ¿es cierto? De la misma forma usted trae lo que va a ofrendar al Señor desde su casa y escoge lo bonito, lo mejor, para dárselo a Él. Porque lo hacemos porque es una ley, porque es un mandato. Pero lo hacemos desde el corazón, no abrimos la billetera, hermanos. Nosotros cuando ofrendamos no abramos la billetera, abramos el corazón. Y usted va a ver cómo Dios va a hacer diferencia en su vida, porque si usted quiere dar más, Dios le va a poner más para que usted dé más, se lo puedo asegurar. Dios no va a ser injusto de decir, es que esta hermana quiere dar 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 y no tiene con qué, y que ver qué hace, no. Si quiere dar 5, yo le voy a poner los 5,000 para que los pueda dar. Pero no se los voy a dar para que se vaya a pasear, se los voy a dar para que los ofrende. Amén, porque a veces no los da y entonces los agarramos para comprar pizza o para comprar pollo o para pagar Netflix. Y no es para eso que Dios nos lo dio, si entendemos, hermanos, es que a veces nosotros hacemos un mal uso, malversamos la bendición. Como aquel hombre que administraba esa empresa, que él creía que era de él, entonces que él podía hacer con esa plata lo que quisiera y terminó demandado. Y terminó quebrando la empresa, dicho sea de paso. ¿Entiende? Si Dios nos da y nos hace administradores de lo que es de Él, es para que nosotros seamos rectos y justos en lo que damos. Amén. Dice amén. Digo un amén fuerte para saber que sí entendió. Pastor, yo desde que me metí en los caminos de Dios, yo siempre he ofrendado al Señor porque yo sé que la iglesia necesita que la ofrenda. Pero bueno, cuando tú estuve yo estaba pastora, yo siempre dije, todavía aquí yo vi pero a partir ya de la pandemia que se ha venido, yo ya me he apartado del tiempo porque ya, el trabajo no es estable, a veces tengo trabajo, a veces no tengo,